Hola, hoy les voy a explicar campo eléctrico, o vamos a continuar con el tema campo eléctrico. Bueno, lo primero es plantear que un campo eléctrico existe cuando tenga un cuerpo cargado, es decir, todo cuerpo cargado o todo cuerpo que tenga cierta carga genera a su alrededor un campo eléctrico. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un campo eléctrico en una determinada zona, voy a poder definir o medir dos magnitudes. Una se llama intensidad de campo eléctrico, que se anota con la letra E, y otra es el potencial eléctrico, que se anota con la zona B. ¿Tá? Quiere decir que si yo, por ejemplo, vamos a suponer que mi lapicera está cargada, ¿tá? Que es un cilindro cargado en realidad. Entonces, genera todo a mi alrededor un campo eléctrico, que ahora vamos a ver qué son esas líneas que estoy haciendo, ¿tá? Genera a mi alrededor todo un campo eléctrico. ¿Y qué voy a poder medir yo en cualquier punto P? Bueno, en cualquier punto P yo voy a poder determinar dos magnitudes. Una es una magnitud vectorial llamada campo eléctrico o intensidad del campo eléctrico y otra es una magnitud llamada potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bien, entonces, eh, cada vez que yo tenga un campo eléctrico voy a poder justificar por qué si yo pongo, por ejemplo, una carga acá, va a aparecer una fuerza eléctrica, que en este caso va a ser así, ¿verdad? O sea, es el campo eléctrico el que le transmite la fuerza eléctrica a la carga, es como un intermediario, ¿está? Bien, sigamos. Acá les puse el esquema de cómo sería, ¿verdad? Tengo un cuerpo cargado que genera todo a su alrededor un campo eléctrico. Acá las líneas de campo eléctrico son estas líneas que están en color naranja. Son líneas imaginarias y simplemente representan un campo eléctrico todo alrededor de esta carga, que es la que genera el campo, ¿verdad? Entonces tengo a cierta distancia un punto P donde no hay nada acá, no hay nada, simplemente es un punto en el espacio rodeando a la carga. Bien, pero si yo en ese punto P coloco una carga de prueba positiva y sobre esa carga aparece una fuerza eléctrica, bueno, es porque en este lugar hay un campo eléctrico. ¿Por qué es para este lado la fuerza eléctrica? Y bueno, porque esta fuerza eléctrica es la fuerza que estábamos calculando con la ley de Coulomb, ¿verdad? Si yo coloco una carga de prueba positiva, más con más se repelen y aparecería acá en el punto P la fuerza eléctrica. ¿Ah? Las fuerzas solo pueden actuar sobre cargas, o sea, tiene que haber una carga para que sobre ella actúe la fuerza. En cambio, el campo eléctrico no es necesario que haya nada. El campo eléctrico simplemente es una perturbación que se produce alrededor de un cuerpo cargado. ¿Ah? Bien, ¿qué cuerpos cargados son los habituales? Y bueno, las cargas puntuales, como estuvimos viendo, cilindros cargados, esferas cargadas, y este es el más común, un par de placas cargadas, como pasa con los capacitores. Y también puedo tener este, varias cargas, ¿verdad? En un determinado lugar, que van a generar, vieron que acá están dibujados los vectores, ¿verdad? Bueno, estos vectores podrían ser los vectores fuerza eléctrica. Si yo pongo acá una carga positiva, más con más se repelen, aparecería esta fuerza eléctrica, y más con más se repelen y aparecería esta fuerza eléctrica. Una cuestión que no les expliqué acá, y es que a esta se le llama carga de prueba. ¿Por qué carga de prueba? Porque es una carga muchísimo menor, o sea, es más chica que la carga generadora de campo eléctrico, digamos. Eso se hace para no interferir en el campo eléctrico de este. Así que me paso con ahí está, con la imagen. Entonces, las cargas de pruebas son mucho menores que la carga esta que está acá, por eso se dibujan de distinto tamaño, para que ustedes vean eso, ¿no? Así, como es mucho más chica, no cambia el valor de este campo eléctrico. Bueno, ¿cómo se calcula ese campo eléctrico? Con esta ecuación que está acá.
Es decir, el campo eléctrico en un lugar determinado se calcula dividiendo el valor de la fuerza entre la carga. Es decir, vamos de vuelta a mi esquema acá, a la pantalla chica. Si yo tengo una carga cualquiera, una carga Q, ¿sí? Y acá hay algo que genera campo eléctrico, acá alrededor, pero no sé ni qué es, no sé si es un par de placas, si son muchas cargas, no tengo idea ni me interesa. A mí lo único que me importa es que si tengo una carga en un lugar determinado y sobre esa carga aparece una fuerza eléctrica, bueno, quiere decir que en este lugar hay un campo eléctrico. ¿Y cómo calculo el campo eléctrico justito acá en este lugar? Bueno, lo calcularían con esa ecuación. El campo eléctrico es la fuerza, esta, dividido esta carga. Esa es la ecuación para calcular el campo eléctrico. Una de las ecuaciones para calcular el campo eléctrico. ¿Está? La fuerza eléctrica van en Newton y las cargas van en Coulomb. Por eso la unidad de campo eléctrico es Newton por Coulomb. ¿Sí? Bien. En esta ecuación hay una cosa muy importante. Es una ecuación en donde el campo eléctrico es un vector y la fuerza eléctrica es un vector. La carga acá en realidad va en valor absoluto, o sea, nunca la van a tener que sustituir con el signo negativo. O sea, si la carga es negativa, ustedes siempre la van a sustituir con signo positivo. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver cómo se representan los campos eléctricos. Hay dos opciones. Ahora presten atención, ¿eh? El campo eléctrico puede estar representado en un solo punto o en toda una zona. Yo ahí ya dibujé las dos sin decirles, ya puse las dos. Por ejemplo, si yo quiero decir que el campo eléctrico es todo en una zona, utilizo líneas de fuerza. Ahora igual se los voy a explicar más abajo de vuelta. O sea, si yo pongo así, estoy explicando que en toda esa zona tengo un campo eléctrico. ¿Tá? También podría dibujarlo así, porque cómo sea el campo eléctrico depende de quién genere ese campo eléctrico. Podría llegar así las líneas de fuerza también. O hay distintos dibujos, dependiendo, ya les dije, de cuál sea la carga generadora del campo eléctrico. Acá estoy representando campo eléctrico en toda una zona. Pero si yo tengo una carga acá positiva y en este lugar quiero representar el vector campo eléctrico, es un vector que se dibuja así. ¿Ven la diferencia? Esto es un vector y esto se llaman líneas de fuerza, que también son flechas. ¿Tá? Pero estos no son vectores. Y esto sí es un vector. Esto es el campo eléctrico en un lugar determinado y esto es campo eléctrico en una zona determinada. ¿Tá? Pero no tienen esto va a tener una longitud determinada porque es una magnitud vectorial, tiene dirección, tiene sentido. Esto no, estos vectores, esto que estoy dibujando acá, esta flecha que están dibujando acá, no tienen una longitud determinada. ¿Tá? Bien, vamos a mirarlo acá un poquito. Primero vamos a representar el campo eléctrico en un punto particular, o sea, vamos a explicar mejor esto. ¿Cómo representar esto? Bien, el tema es así, miren. Cuando la carga generadora de campo eléctrico es positiva, el campo eléctrico es saliente, va hacia afuera. ¿Tá? Mírenlo acá. Tengo una carga positiva, esta es la que está generando el campo eléctrico. Y quiero dibujar el campo eléctrico en un punto P. Bueno, cuando la carga es positiva, el E se dibuja uniendo la carga generadora del campo con el punto P y va hacia afuera. En cambio, si la carga que está generando el campo eléctrico tiene signo negativo, el campo eléctrico es entrante. ¿Tá? Acá es saliente y acá es como entrando a la carga negativa. ¿Tá? Bien, vamos a hacer el ejercicio 2. En este ejercicio 2 quiere que haga todos los vectores simultáneos y que le agarre bien la mano a eso, a dibujar los vectores. ¿Tá? Estamos dibujando el campo eléctrico en un punto específico, no en una zona. Y esto es un vector, tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Tá? Bien. Entonces dice así, yo tengo una carga positiva que genera a todo su alrededor un campo eléctrico. Y por otro lado tengo lejos una carga negativa
que está generando todo a su alrededor un campo eléctrico. Ojo que estos no están cerca, están muy separados, o sea, esto genera su campo eléctrico y esto está tan lejos que genera su campo eléctrico, pero no hay una interferencia entre ellas dos, ¿no? O sea, imagínense que esta distancia es enorme, enorme, enorme. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice a mí, si en el punto P yo coloco una carga positiva y una negativa, ¿cómo me queda dibujada la fuerza eléctrica y el campo eléctrico? Y después me preguntan, bueno, que saque conclusiones. ¿Tá? En definitiva, me están pidiendo que represente los vectores campo eléctrico y los vectores fuerza eléctrica. No vayan a confundir campo eléctrico con fuerza eléctrica. ¿Eh? Son dos magnitudes que están relacionadas por esta ecuación, pero son diferentes. La fuerza va en Newton y el campo eléctrico va en Newton sobre Coulomb. La fuerza es mucho más intuitiva, el campo eléctrico es una definición, ¿sí? Que me dice cuánta fuerza hay por Coulomb de carga que yo coloque en un lugar determinado. ¿Tá? Magnitudes diferentes. ¿Eh? Bien, vamos de vuelta a nuestro ejercicio. Acá está representado el campo eléctrico, que es lo mismo que les dibujé así. Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante. ¿Ah? Eso es una regla, ustedes se la tienen que acordar. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? Miren, lo dibujé acá, los 4 dibujitos. Esta es la carga que genera el campo eléctrico. Si yo coloco una carga positiva a cierta distancia, mucho más chiquita, una carga de prueba, el campo eléctrico generada por esta es saliente. ¿Y cómo es la fuerza eléctrica? Y bueno, la fuerza eléctrica ahí hagan Coulomb. Más, con más se repelen. O sea que la fuerza eléctrica es de repulsión, viene para este lado. Así que cuando la carga es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección y sentido. Acá está de vuelta otra vez, ¿no? La carga positiva generadora de campo y pongo a cierta distancia una carga de prueba, pero ahora la voy a poner negativa. ¿Cómo es el campo eléctrico? Saliente, porque depende de esta nada más. O sea, el campo eléctrico para cargas positivas es saliente. Pero ¿qué pasa con la fuerza eléctrica? Y bueno, más con menos se atraen. Entonces la fuerza eléctrica viene para este lado. ¿Tá? Acá los vectores tienen igual dirección, pero sentidos opuestos. Vamos a este. Ahora tengo una carga negativa, que es la que genera el campo eléctrico, y pongo una carga chiquititita a cierta distancia. ¿Cómo es el campo eléctrico en este lugar? Y bueno, el campo eléctrico en ese lugar, independientemente de lo que haya, va a ser entrante, porque si la carga es negativa, el campo entra hacia la carga. ¿Y qué pasa con la fuerza? Y bueno, la fuerza es más con menos, se atraen, la fuerza eléctrica viene para este lado. ¿Tá? Quiere decir entonces, nuevamente, miren la silla, sacamos las conclusiones. Les voy a escribir en un papelito, acá, con el lapicito, digo. Ustedes concéntrense en este dibujo, ¿ven? Si la carga es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen misma dirección y sentido. Miren acá. Si la carga es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección y sentido. Miren qué pasa cuando la carga es negativa. Cuando la carga es negativa, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen igual dirección, pero tienen sentidos opuestos. ¿Tá? Mírenlo acá también. ¿Ven? Que van para lados diferentes. ¿Tá? Y ahora después acá abajo les voy a poner la regla. Voy a sacar los dibujitos. Bien. Miren un poquito acá entonces. Como la carga es negativa, perdón, como la que genera el campo es negativa, el campo eléctrico en este lugar es entrante. Y si yo en ese lugar pongo una carga negativa, menos con menos se repelen y entonces la fuerza eléctrica viene para este lado. ¿Está? Bueno, como regla general, acá está. Esto es lo que ustedes se tienen que acordar. Si yo tengo en un lugar del espacio una zona de campo eléctrico. ¿Quién genera este campo eléctrico? No me importa, no me interesa. Y yo en ese lugar coloco una carga negativa. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta carga negativa? Bueno, va a tener un campo eléctrico que va a tener la misma dirección y sentido que que las líneas de fuerza, ¿sí? Y va a tener una fuerza eléctrica que va a tener sentido opuesto. O sea, misma dirección, sentidos opuestos.
En cambio, si yo en una zona de que hay campo eléctrico coloco una carga positiva, ¿tá? El campo eléctrico va como las líneas de fuerza, van como estas, eso es dato, y la fuerza eléctrica va con el mismo sentido y la misma dirección que el campo eléctrico. Esta es la regla que ustedes se tienen que acordar para hacer bien los ejercicios. Esto es muy, pero muy importante porque si dibujan al revés los vectores, está mal. Una cuestión importante, nunca pueden sumar una fuerza a un campo eléctrico, porque son magnitudes diferentes. Son las dos vectoriales, pero jamás las van a poder sumar entre ellas. Yo puedo sumar entre ellas fuerzas, o puedo sumar entre ellas campos eléctricos, pero jamás una fuerza eléctrica con un campo eléctrico. Jamás se van a sumar ni restar ni nada. ¿Tá? Bueno, planteemos este ejercicio. En este ejercicio me dicen que tengo una zona donde hay un campo eléctrico que es vertical hacia abajo y tiene este valor, las unidades Newton sobre Coulomb. Y me piden que calcule la fuerza eléctrica que actúa sobre un protón y sobre un electrón en dicho campo. Vamos acá abajo. Los dibujos valen la mitad del ejercicio, así que los tienen que hacer sí o sí. Primero dibujan un campo eléctrico vertical hacia abajo. Estas son líneas de fuerza. Las dibujamos. Indican que en toda esta zona hay un campo eléctrico, que es constante, vale siempre lo mismo, es un campo eléctrico constante, y acá saqué el valor. ¿Qué pasa si yo en esa zona de campo eléctrico, generado no se sabe por quién, coloco una carga positiva? Y bueno, al poner una carga positiva en este lugar, voy a tener un campo eléctrico igualito a las líneas de fuerza, obviamente, porque estos me indican la dirección y sentido del campo eléctrico, pero además, esta carga, por estar en un campo eléctrico, va a sufrir la acción de una fuerza eléctrica, que va a tener igual dirección y sentido que el campo eléctrico. Y si coloco una carga negativa, ¿qué va a pasar? Bueno, pensemos. El campo eléctrico, primero dibujan el campo eléctrico igualito que estas líneas. Pero como la carga es negativa, sabemos que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son opuestos. Así que dibujamos la fuerza eléctrica para el otro lado. Quiere decir que si yo pongo una carga en un campo eléctrico, esa carga está siendo empujada hacia abajo. Probablemente se mueva hacia abajo. Pero si yo pongo una carga en un campo eléctrico, así como está dibujado, esa carga es empujada hacia arriba. ¿Ah? Bien, ahora vamos a los valores. Me dan el valor del campo eléctrico y me dicen que es un electrón y un protón. La carga del electrón y del protón valen en valor absoluto lo mismo, pero la del electrón es negativa y la del protón es positiva. Y la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso ya se los había explicado, ¿verdad? Bien. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esa fuerza eléctrica y cuánto vale esa fuerza eléctrica, lo que tengo que hacer es despejarla de acá. Como Q está dividiendo, la paso multiplicando, ¿sí? Y ahí sustituimos. En lugar de E, pongo 5,0 por 10 a la 4 por, y el valor de la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 y la del protón también. ¿Tá? O sea que estos vectores azules, el módulo vale 8,0 por 10 a la menos 15 newton. Fíjense que Coulomb se me van con Coulomb. Acá tengo dos cifras significativas, dos cifras significativas. Les voy a mostrar a ver si puedo acá en la pantalla chiquitito cómo hacen la cuenta con la calculadora. No sé si se va a ver algo. Ahí se los hago rápidamente, pongo en 0, se los muestro acá en el teclado acá. Miren, esa cuenta se hace así. 5,0 exponente 4 por 1,6 exponente menos 19 y apretan el igual. ¿Está? Bien, ahí la hacen. Y como esto tiene dos cifras, esto va con dos cifras y el resultado es ese que está ahí. Y la dirección y el sentido quedan dibujadas acá en esta representación. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo muchas cargas eléctricas que cada una de ellas genera su propio campo eléctrico? ¿No? Imagínense, tengo, yo qué sé, computadora, una radio y el microondas, todos cargados y aislados. ¿Cuál es el campo eléctrico generado en un punto P que está acá, por ejemplo? ¿Tá? Y bueno, ahí lo que tengo que hacer es
vamos a suponer que estas tres cosas están cargadas con signo positivo. ¿Cómo era el campo eléctrico generado por Q3, por ejemplo, que es positiva? Saliente. El campo eléctrico generado por Q2, que es positivo también, saliente. Y el campo eléctrico generado por Q1, también saliente. Ahora, ¿cuánto vale el E total? Y bueno, tengo que sumar vectorialmente esos tres vectores, o sea, tengo que sumar E1 más E2 más E3. Vieron que acá está hecho con el método del paralelogramo, en donde primero se sumó E1 con E2, que es este, y luego se sumó este con este, y es el E que aparece ahí en rosado. Ahora, la forma que ustedes tienen de sumar estos tres vectores son las que ya vimos, ¿no? Podrían aplicar el método del polígono, el método del paralelogramo como está hecho acá, pero además tendrían que hacerlo todo analítico. Acá deberían hacer, por ejemplo, el método de las componentes. Si están olvidados, tienen que ir al repartido de fuerza neta que les dejé en módulo introductorio. ¿Está? Bien. Así que esto es cuando tengo muchas cargas y quiero saber el campo eléctrico en un determinado lugar. Y la ecuación, bueno, una es esta, ¿verdad? Bueno, ahora sí, acá viene una ecuación más directa. Si yo tengo esta carga y quiero calcular el campo eléctrico acá, pero tengo el valor de esta carga, podemos utilizar una ecuación que ahora les voy a enseñar cuál es. Bien, si yo acá pongo una carga de prueba positiva, puedo aplicar la ley de Coulomb. Yo sé que como esta es positiva y esta es positiva, aparece una fuerza de repulsión. ¿Ah? O sea, sobre esta aparece una fuerza para acá, fuerza eléctrica, ay que no puedo escribir, y sobre esta aparece una fuerza para acá. Estos dos vectores son igualitos, valen lo mismo, y esa fuerza ustedes la calcularían con la ley de Coulomb. O sea, es K por el valor de esta Q, que está con mayúscula, por el valor de esta Q, que es minúscula, dividida la distancia que hay entre el centro de esta carga y esta carga elevada al cuadrado. ¿Ah? A su vez, ¿qué otra cosa sabemos? Que el campo eléctrico en este lugar, en este justito en P, también lo puedo calcular con esta fórmula, con esta ecuación, que es esta fuerza sobre esta carga minúscula. ¿Vieron que está Q minúscula, Q mayúscula, ¿está? O sea que si yo quiero el campo eléctrico acá, justamente acá, en este lugar, que como esto es positivo sería saliente, el campo eléctrico sería así, en este caso, el vector campo eléctrico, esa magnitud campo eléctrico la encontraríamos dividiendo el valor de la fuerza, que es esta, dividido el valor de la carga, que es esta. ¿Está? Bien, ahora vamos a sustituir. Voy a borrar los dibujos porque me interfieren. Denme un minuto. Ahí está. Entonces, a partir de esta ecuación, voy a sustituir la fuerza con esta, con la ley de Coulomb. Miren, ¿ven? En lugar de F, puse K por Q dividido la distancia al cuadrado. Y esta Q que me quedó. Si lo ponen de otros colores se van a dar cuenta bien fácil, ¿verdad? En lugar de F puse K por Q, fuente es esta, por Q minúscula dividido la distancia al cuadrado y esta Q es la que ya estaba. Ahora, una Q arriba con una Q abajo se me van, esta Q se me va con esta, ¿y qué me queda? Me quedó la K, me quedó el Q de la fuente dividido la distancia al cuadrado. Bien, y esa es la ecuación. Mírenlo acá. O sea, con esta ecuación ustedes pueden calcular el campo eléctrico en P sabiendo la carga que genera el campo eléctrico, sabiendo Q. Ojo que es para calcular campo eléctrico creado por una carga puntual. Si es un cilindro cargado o si es otra cosa, yo qué sé, una placa, una lámina cargada, ya no se usa esta ecuación, ¿verdad? Esta solo sirve si el que genera el campo eléctrico es una carga Q fuente puntual. ¿Está? Bien. Nuevamente en esta ecuación, la Q no va con su signo, o sea, siempre se pone positivo, va en valor absoluto. Y acá abajo les puse las unidades. Nuevamente lo mismo. Cuando la carga que genera el campo eléctrico es negativa, el campo eléctrico entra a cierta distancia D, ¿verdad? Esta D es la misma que esta R, obvio.
Y si la carga es positiva, la que genera el campo eléctrico se representa hacia afuera en un determinado punto P. ¿Está? Bien. Nuevamente les explico ahí que la carga Q va sin signo, o sea, siempre positivo. Bueno, y este es el ejercicio 4, en donde les piden que calculen el campo total en el punto P, ¿verdad? O sea, tienen 3 cargas. Una es negativa, otra más negativa, y las 3 son negativas. Están separadas 8 centímetros. Ojo que esta lámina la saqué de internet, pongan 2 cifras significativas, o sea, acá pongan menos 5,0 microcoulomb, menos 2,0 microcoulomb, menos 5,0 microcoulomb, 8,0 centímetros y 8,0 centímetros. Entonces agreguen las 2 cifras significativas que está sacada de internet y estaba puesta así. Bien. El micro quiere decir por 10 a la menos 6. Ven, acá volví a hacer el dibujito, puse todas las cifras bien, ¿tá? Y a mí lo que me piden es el campo total en P. Entonces, esto es parecido a la ley de Coulomb. ¿Qué voy a calcular yo? Voy a calcular el campo eléctrico que esta carga genera en este punto, el campo eléctrico que esta carga genera en este punto y el campo eléctrico que esta carga genera en este punto. ¿Tá? Y luego que tengo esos 3 campos eléctricos, voy a tener que hacer la suma vectorial. Bien. Como esta carga es negativa, el campo eléctrico en P va a ser entrando a ella. O sea que el campo eléctrico 1 va a ser así. También esta es negativa, así que el campo eléctrico 2 va así. Y esta es negativa, el campo eléctrico N. ¿Está? Bien. Calculé la distancia que me falta. O sea, yo sé que esta es 6 centímetros y esta vale 8, pero me falta calcular esta, que va a ser la hipotenusa, que es esta D que aparece acá, ¿verdad? Esa D la calculan con Pitágoras, que es la hipotenusa, que va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y eso me da 10 centímetros. ¿Está? Bien. ¿Cómo voy a calcular yo E1? O sea, el campo eléctrico que genera la carga 1 en este punto P. En el P no hay nada, ¿eh? Es un punto cualquiera ahí que me da las distancias. Bueno, el E1, miren esta ecuación. En lugar de K, voy a poner 9,0 por 10 a la 9 unidades, newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Por el valor de la carga que está generando ese campo, que es Q1, que es 5 por 10 a la menos 6. ¿Ven que no pongo el signo de menos? Que acá nunca va el signo de menos. Bien, ¿y qué distancia hay entre la carga 1 y P? Y bueno, ahí está de esa distancia que dijimos que eran 10 centímetros, lo pasamos a metros, y me queda 0,10 metros al cuadrado. ¿Ah? Hagan la cuenta con cuidado con la calculadora, da este resultado. Y las unidades, miren, coulomb, un coulomb acá se me va con uno de los que está acá, pero me sobra uno. ¿Ven? Porque estos son 2, coulomb al cuadrado, que es coulomb por coulomb. Se me va uno de estos, uno de abajo, uno de arriba, pero me sobró este de acá abajo. Después, los metros cuadrados de arriba se me van con los metros cuadrados de abajo y me sobró arriba los newtons. Ahí estoy haciendo el análisis dimensional. ¿Está? Bien, ese es el valor de 1. ¿Qué pasa con E3? Vale exactamente lo mismo, porque esto es un triángulo y esta distancia D es la misma que esta, y el valor de esta carga 1 es el mismo valor que la carga 3, con el mismo signo, todo igualito. Por lo tanto, E1 y E3 tienen el mismo módulo. Lo que son diferentes es la representación, ¿verdad? E3 vendría para acá. ¿Cómo calculamos E2? Nuevamente con esta ecuación. Es K por Q2, que es esta, que tiene este valor, dividida la distancia al cuadrado, que es la distancia que va de acá hasta acá, que eran 6 centímetros, ¿ven? 6,0 centímetros. Lo pasamos a metros. Bueno, hacen todas las unidades, calculan, prueben con las calculadoras que le den. Y ahora viene lo que a ustedes les cuesta más, sumar esos vectores, ¿verdad? Yo tengo que sumar estos 3 vectores, ¿sí? Forma fácil de hacerlo, darme cuenta que al sumar E1 y E3, como son 2 vectores iguales, la suma me va a quedar exactamente encima de E2. Entonces, miren un poquito. Lo primero que hago es tomar este triángulo acá, el que está acá, y mediante tangente saco este ángulo, que vendría a ser este que está acá, ¿verdad? Determinan ese ángulo, que es este que está acá. Este.
O sea que tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto, que es 8, sobre cateto adyacente, que es 6. Me estoy quedando con este triángulo rectángulo. ¿Está? Hacen 8 y veo 6, shift tangente, y me da el valor de este ángulo, que me da 53. Bien. Como esto es 53 y E1 y E3 son simétricos, este de acá abajo también vale 53. Quiere decir que el ángulo entre E1 y E3 es 53 grados más 53 grados. Y eso da 106 grados. Por eso yo voy a calcular E1, 3, que es sumar este vector con este. ¿Ven que ahí está hecho el paralelogramo? Que es este que está acá. Hasta ahí va. ¿Está? Y a ese vector después le voy a tener que agregar E2 para encontrar el E total, que es el rojo. ¿Está? Bueno, ¿cómo sumo E1 y E3? Con esta ecuación de acá, en donde el ángulo es el ángulo que forma E1, E3, o sea, 53 grados por 2, que da 106. ¿Está? Recuerden que para hacer esta cuenta va primero lo de adentro, después apretan raíz cuadrada. Y una vez que encontré la suma de E1 más E3, que le llamé E1,3, me va a quedar lineal con E2, o sea que las voy a poder sumar así nomás, y ahí encontré el E total sumándolos y me da este valor. ¿Está? Bien. Después la letra me dice que en P, que no había nada, pone una carga de menos 3,0 microcoulomb y me pide que determine y represente la fuerza actuante. Bien. Así que entonces, coloco en P, que ya sé cuánto vale su campo eléctrico total y lo tengo representado para allá, o sea que ya lo pongo, coloco una carga de menos 3,0 por 10 a la menos 6. Bueno, y ahí se tienen que acordar lo que les expliqué antes, ¿verdad? Siempre que la carga sea negativa y esté en una zona de campo eléctrico, se representan con la misma dirección y sentidos opuestos. O sea que el E total va para este lado, pero entonces la fuerza eléctrica tiene que ir exactamente para el otro. ¿Ah? ¿Cómo calculan esa fuerza eléctrica? Bueno, con la ecuación, con la definición de campo eléctrico. Como yo sé que el campo eléctrico es fuerza dividido carga, la carga que está dividiendo pasa multiplicando, y acá utilizan el E total, calculado acá, por la carga que está en este lugar, que vale 3,0 por 10 a la menos 6. Coulomb se va con Coulomb, y eso me da Newton, y la respuesta es 30 Newton. ¿Va? Bueno, por acá les dejo. Cualquier cosa me preguntan por CREA. Les mando saludos a todos. Chau, chau.